Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a todos nuestros invitados a esta charla. Es un día muy especial en Hazlo Visible, porque tenemos a un invitado que nos acompaña desde San Antonio, Texas, a quien quiero invitar a abrir su cámara, nuestro muy estimado y gran amigo Eduí Tijerina Chapa. Me encantaría, por favor, mi estimado Eduí, que conectaras. Perfecto, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Pues feliz, mi estimado Hernán, de estar con ustedes, aceptando gustoso la invitación tuya y de la institución para compartir con nuestros amigos, alumnos y pues invitados en general. Qué alegría que nos acompañes. Hemos estado, la verdad, reiniciando este programa. Ya tenemos 4 programas con el tuyo, que tomamos la segunda temporada de Hazlo Visible y nos estamos, pues cada vez perfeccionando y cada vez con invitados así de súper gran nivel. El caso tuyo, la verdad, para mí es un gusto, es un honor, un placer poder tenerte acá. Y para todos nuestros estudiantes de la carrera de Comunicación y Estrategia Digital, yo estoy seguro de que todo el aprendizaje que vamos a tener contigo en este masterclass va a ser de gran apoyo para los estudios que estamos llevando a cabo. Si me permites, Eduí, yo quisiera presentarte a nuestros estudiantes con una semblanza que nos hiciste favor de hacernos llegar y les voy a compartir a todos nuestros estudiantes a quienes les doy la bienvenida y también pues a nuestros maestros también que nos acompañan, algunos invitados especiales de que no son propiamente de la universidad, pero que nos han mostrado un gran interés en estar en esta charla, Eduí. Entonces, pues mira, Eduí Tijerina Chapa, escritor, dramaturgo, guionista y analista de medios, regiomontano, licenciado en Comunicación Social y máster en Educación Superior con mención honorífica por la Universidad Regiomontana. Casi 40 años de experiencia en producción televisiva, incluyendo la coordinación de información de Siempre en Domingo y demás programas producidos por Raúl Velasco. Asesor, tallerista y jurado en diversos festivales de cine en Estados Unidos, América Latina, así como colaborador en revistas como Valores de Nuevo León, Arte, Cultura y Sociedad, En Exclusiva y Chiqui. Autor de 4 piezas teatrales y 11 en formato íntimo, teatro breve. Script doctor de infinidad de películas cortas y largas, guionista de films como Jesús de Nazaret y Cantinflas, que en 2015 representó a México en la contienda por el Oscar en película extranjera. Prepara una nueva pieza teatral, 3 largometrajes y 2 series de TV streaming. Y creo es la semblanza corta, porque tengo una semblanza que me mandó Eduí que es de 3 kilómetros, pero por toda la experiencia que él tiene. Estamos súper felices de que estés acá con nosotros y te quiero ceder el micrófono y la pantalla para que nos cuentes y nos platiques pues toda la experiencia que tú has tenido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, Eduí. Muchas gracias Hernán. Gracias a todos los participantes, a todos los asistentes a esta sesión. La verdad, de antemano, les comparto mi felicidad, mi gusto por que nos acompañen esta tarde. Y pues bueno, listo para compartir un poquito de lo que hago, un poquito de aquello a lo que me dedico y que definitivamente ha sido mi pasión pues desde siempre, ya que escribo desde los 10, 11 años. Tengo 56, entonces estamos hablando ya de 40 y tantos años en el asunto de la escritura en general y de los medios audiovisuales en particular, ya un poquito menos. Tenemos por ahí una presentación en PowerPoint que nuestro amigo Ernesto Torres Martínez nos hará el favor de compartir para ir platicando desde la definición de algunos conceptos que yo espero nos ayude a aclarar
aclarar la idea que tenemos sobre lo que los escritores, guionistas y dramaturgos hacemos, porque es muy común encontrarnos con quienes piensan que lo uno es lo otro y que hacemos lo mismo y no es así. Hay una diferencia muy, muy marcada y justamente a eso se concentra o en eso se concentra la primera filmina a la que vamos en este momento. Habría que señalar, si me permites, Ernesto, la que sigue, por favor. Primero, una diferencia entre lo que es storytelling y narrativa. Fíjense que es, ya que hablamos de frecuencia en el uso equívoco de algunos conceptos, también aquí es bien frecuente que nos topemos con quienes hablan de narrativa como equivalente a storytelling, incluso que nos digan por qué usar un extranjerismo si en nuestro idioma existe la narrativa. Pues sí, existe el término, pero no equivale a lo que en términos generales manejamos como storytelling. Y a continuación vamos a ver qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro, por favor. El armado de historias para compartir, independientemente de para dónde estén encaminadas esas historias. Se trata de lo que antes se conocía como tradición oral, pero ahora de manera estructurada para seguir objetivos específicos. Esta actividad social del storytelling tiene que ver con la conformación de los grupos y cómo estos utilizan su intercambio de ideas, su compartir de historias o de tramas como un recurso, un vehículo para entretener, que es el mayoritario, pero también para educar, para promover la educación, el perfil cultural del grupo, difundir valores, incluso hasta formar a los participantes del mismo. Mientras que la narrativa se concentra única y exclusivamente a una línea de género literario, lo que conocemos como prosa. Es lo que encontramos en novelas cortas, en cuentos o al conjunto mismo de obras de un autor determinado o de un tiempo específico, una época en particular. Entonces, la narrativa está más encaminada exclusivamente a lo que es el campo literario, mientras que storytelling es macro, es armar historias en macro. Insisto, independientemente de hacia dónde las vayamos a canalizar o por qué vías o ventana las vayamos a compartir. Precisamente, a continuación, en la filmina siguiente, está el derivado de estos primeros dos conceptos, que es el guionismo. El guionismo, que de hecho conecta con el título de esta sesión, también ha pasado por distintas ópticas en el imaginario social y se ha diversificado tanto en la percepción de la gente que la gran mayoría cree que escribir un guión es única y exclusivamente sentarte a redactar qué parlamentos o qué diálogos se van a incluir como parte de una trama, de una historia. Es lo que dicen los personajes, comentan algunos. O tú les dices a los actores qué van a hacer o cómo van a reaccionar ante determinada situación, dicen otros. Y así podríamos hacer una lista enorme de las distintas ideas que se tienen sobre lo que es un guión y la labor del guionista, pero todas quedan en parcial, son apenas un fragmento de la idea general. Incluso si ustedes buscan en internet o en cualquier otra fuente, en la mayoría encontramos una definición tan general como la que tenemos en esta filmina. Especialidad artística que consiste en el estudio y composición de guiones para el cine, la radio o la televisión. ¿Sí? Pero en realidad, el guionismo como tal
es mucho más amplio porque no es solamente estudiar y componer guiones. Está implícito, sí, pero también es la posibilidad de traducir formatos, de llevar información, ya sea en trama o para exponer, de un formato, un código a otro. Es decir, de una versión literaria a una versión audiovisual, de una versión audiovisual a una netamente audible y así, respectivamente. Entonces, el guionista lo que hace es precisamente, sí, generar una trama, diseñar personajes, crearles situaciones, estudiar las posibles reacciones y expresiones que estos podrán tener para que se vaya dando forma, progresión a la historia y se logre un objetivo predeterminado por el guionista, obviamente. Pero aquí lo que importa es que el guionista conozca lo más y mejor posible, no solo su oficio, sino también aquellos medios para los que estará trabajando, estará generando el guión, porque no es lo mismo escribir para radio que para televisión o para cine. No es lo mismo escribir para una plataforma o incluso ahora para una red social. Se generan contenidos también para redes sociales desde la intervención de un guionista. ¿Por qué? Porque cada medio tiene su propio lenguaje, cada medio tiene su propia naturaleza y cada público de ese medio tiene intereses distintos y tiene también expectativas diferentes. Se mueve en una situación distinta cuando se conecta con el medio. No es lo mismo ver un programa de televisión de transmisión abierta que depende de una programación, de un horario, de cortes comerciales, a ver un programa de televisión por streaming o en plataforma en la que nosotros tenemos el control y podemos hacer caso a cualquier distracción porque tenemos la posibilidad de pausar, ir a donde estábamos, a donde nos piden que estemos más bien, regresar y continuar o incluso devolvernos un poco para retomar. Entonces, es otra circunstancia. En el cine, en este caso, tenemos que pasar por todo un proceso de toma de decisiones. ¿Qué película veré? ¿En qué sala la veré? Prepararme para el trayecto, hacer el trayecto, pagar por un boleto, buscar mi asiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí estamos más comprometidos con nosotros mismos a evitar las distracciones y a no estar saliendo de la sala porque nos costó estar ahí y al menos vamos a dar la oportunidad a esa película de verla completa, aunque hay algunas que sí, casi nos invitan a dejar la sala, pero ya esa es otra cosa. Entonces, el guionista trabaja para el cine, la radio, la televisión y, como decíamos hace un momento, ahora para streaming y algunas ventanas de plataformas y redes sociales. Nada más. Hay quienes dicen, voy a escribir el guión para una conferencia. Voy a escribir el guión para una presentación o para una clase. Esos no son guiones o rigurosamente no son guiones, porque el término está conectado más bien con estos documentos para la producción de los medios a los que me acabo de referir. El documento de una conferencia, en todo caso, se le llama paper o texto de conferencia, ¿sí? Aunque siga algunos patrones de organización de ideas con su introducción, su desarrollo, su parte intensa o climática y su cierre, que es más o menos el mismo formato o patrón que seguimos para la estructura de tramas, ¿sí? La base aristotélica, pero no son guiones. Ojo con eso. En teatro no se usan guiones, se usan libretos o libros dramáticos. Si alguien le llama guión es porque está confundiendo lo uno con lo otro. Podría aplicarse en la generalidad, pero si nos vamos al rigor, insisto, no es correcto. Entonces, ya con esto,
vamos a seguir platicando en la siguiente filmina con precisamente lo que se crea allá afuera. Nosotros ya tenemos claridad sobre lo que es storytelling, lo que es narrativa, y hablamos un poquito lo que es el guionismo en general y en particular. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace un escritor, un guionista o un dramaturgo? Esto siempre ha sido tema de controversia, incluso entre los que nos dedicamos a esto, porque hay quienes dicen que si prácticamente trabajamos con los mismos códigos, entonces el dramaturgo también es escritor o el guionista también es escritor. Pero no. ¿Por qué? Porque cada uno está encaminado a objetivos de producción, de montaje o de realización diferentes. Por ejemplo, un escritor, que dicho sea de paso, efectivamente los guionistas y los dramaturgos escribimos, pero un escritor recibe esta etiqueta cuando escribe en prosa o en narrativa para que sus receptores lo lean, que imaginen con aquello que les ha descrito, que armen la mitad del mensaje a partir de sus experiencias previas, de su estado emocional, de su estado anímico y aquello que se les está compartiendo a través de las páginas de un libro. El receptor final lee e imagina a partir de su trabajo. En cambio, el guionista lo que escribe es un documento, prácticamente un instructivo, que combina la descripción de situaciones, los diálogos o parlamentos, pero también criterios de distribución de acciones, a partir del cual se sigue una progresión dramática específica y también indicaciones que facilitan la producción de aquella historia en un medio final, que sería los ya mencionados, en audio o en audiovisual, pero es el guión apenas una parte del proceso, no es un producto final como en el caso de un libro que llega a la mano del lector. El guión nunca llega a la mano del televidente, del cinéfilo o del radioescucha. Lo que le llega es una película, es una serie, es un video musical, es un comercial, etcétera. ¿Sí? Entonces, el guión en sí es apenas parte de una cadena, de todo un proceso de producción. Finalmente, el dramaturgo es el que escribe para que, parecido a lo que ocurre con el guión, su historia, su trama y los personajes en ellos contemplados se monten, se produzcan sobre un escenario y se presente en tiempo real, en tiempo directo, ante un público que está ahí presente en la sala. Cada representación es distinta porque algún actor se adelantó, algún actor se atrasó, alguien se resbaló, se le olvidó una línea, se apagó una de las luminarias, la gente distrajo, etcétera. Cada función es distinta a la anterior. En cambio, una película, ya que está terminada, cada vez que se proyecta es la misma. ¿Sí? Entonces, hasta eso, hasta la manera de registrar, documentar el material, marca la diferencia. Efectivamente, todos compartimos habilidades, intereses por escribir, por contar a través de la palabra escrita, y también compartimos los principios de estructura, algunas exigencias, pero la principal diferencia entre el uno y el otro es a partir de esto que está marcado ahí y que les acabo de comentar. No siempre un escritor que es muy bueno puede llegar a ser guionista o dramaturgo. No siempre un dramaturgo puede escribir guiones o escribir prosa. No siempre un guionista puede ser cualquiera de los otros dos. Hay muchos casos que sí,
funcionan en los tres o exploran, recorren el campo de los tres, pero no necesariamente. Si fuesen lo mismo, podrían perfectamente moverse en los tres terrenos y no hay muchos casos en los que así ocurre. En la siguiente filmina vamos a detallar un poquito más sobre las características del guionista. Ya dejemos atrás un poquito al escritor, al dramaturgo y pensemos en el guionista, que además de crear atmósferas, personajes, tramas y todas estas situaciones que le dan vida a una historia y escribirlas, por supuesto, un guionista resulta imperativo que tenga y que esté abierto a investigar, que sea muy observador, que esté comprometido a leer, leer y leer, que tenga habilidad para organizar ideas, pero también para organizar sus tiempos de trabajo, que esté abierto al autoanálisis y a la autocrítica, pero además que esté abierto a aceptar la crítica externa. Si no estamos dispuestos a ninguno de estos puntos, entonces estamos cayendo en la idea bastante retorcida, bastante falsa, de que basta con sentarte ante tu máquina de escribir antes o tu computadora ahora y que todo va a fluir, todo va a fluir. Tal vez te lleguen ideas, tal vez te llegue por ahí algún plot o argumento que resulte interesante y con potencial, pero solamente si tú mismo te vas formando, te vas preparando, esta idea, este argumento podrá cobrar forma de manera, al menos, si no que garantice su efectividad, al menos sí con mayor potencial. Y ojo aquí, no necesariamente estoy diciendo que todo guionista debe estudiar para ser guionista. Hay muchos casos en los que colegas se han formado solos en el oficio, pero ese formarse solo siempre ha estado apoyado en leer mucho, en escribir mucho, en viajar mucho, en investigar, en estar atento a todo lo que pasa a su alrededor, porque de eso nos nutrimos, de observar a la gente, de observar cómo se mueve, cómo habla, cómo vive, cómo reacciona a cada problema y demás. Esto es material para que nosotros trabajemos después. ¿Ok? Entonces, hay que tener también bien en presente y bien subrayada esa idea. A continuación, hablamos de nuestra labor, la labor del guionista. Pero para caer a eso, quisiera irnos en el tiempo hasta cuando surgió el cinematógrafo. Ustedes que están estudiando comunicación, probablemente en alguna materia de historia del cine o análisis cinematográfico o simplemente en la vida diaria les habrá tocado leer o escuchar que esta innovación se dio a conocer en Lyon, en Francia, por los hermanos Louis y Auguste Lumière en el 1895. ¿Por qué no le llamo invento, sino innovación? Porque el cinematógrafo como tal no es un invento que se generó de la nada. Es más bien una confluencia de inventos, una mejora a inventos que ya existían. ¿Sí? Ya existía la cámara fotográfica, ya existía algunos aparatos por ahí como el daguerrotipo de Louis Daguerre y todos estos recursos del momento, recursos técnicos del momento que los hermanos Lumière tomaron para entonces fabricar una cámara capaz de fragmentar el movimiento. Es decir, la cámara cinematográfica, al igual que el proyector,
pero a la inversa, no captura imágenes en movimiento continuo, sino que las divide en distintas fotografías fijas. De hecho, por ahí habrán escuchado algún programa de televisión especializado en cine que se llama 24 por segundo. Y se llama así porque hace referencia a la velocidad que se requiere para filmar y proyectar una imagen en secuencia, imagen fija, serie de imágenes fijas en secuencia que permiten al cerebro interpretar un movimiento continuo. ¿Sí? El cerebro es el que interpreta el movimiento continuo. Nunca hay un movimiento continuo real en pantalla. Son imágenes fijas pasando una tras otra, tras otra. Pero bueno, esos son asuntos técnicos. El caso es que cuando los hermanos Lumière dieron a conocer su innovación en el Salón Indien en París, con estas dos películas que fueron las primeras, la llegada del tren a la estación de la ciudad y la salida de los obreros a la fábrica, pues aquello se convirtió en todo un acontecimiento. Nunca nadie había visto imágenes moviéndose así, entre comillas. Solo imágenes en fijo. Estas primeras películas duraban apenas 40, 50 segundos, nada más. Como las otras que produjeron, como El desayuno de un bebé o el jardinero regado, algo así, en fin. Pero eran películas que después se ubicaron en una corriente a la que conocimos como documental. ¿Por qué? Porque ellos llegaban con su aparato y registraban lo que ocurría frente a ellos, sin intervenir con indicaciones a los... no había actores, no había indicaciones a los participantes, no había escenografía, no había iluminación, no había nada de eso. Entonces, se estaban captando las cosas tal como estaban y como ocurrían, entonces por eso fue lo que luego se ubicó como documental. Mientras que más adelante, cuando las historias se empezaron a crear ya específicamente para contarlas en el cine, pues ya hablamos de la ficción. Sería entrar al terreno de corrientes, de géneros, de escuelas y demás, pero pues no es lo que nos corresponde, al menos en esta ocasión. Finalmente, con el paso del tiempo, pasó la novedad. Y pasó esta filmina también, nos vamos a la que sigue, para que hablemos de cuando Georges Méliès, que era un mago, era un prestidigitador y director de teatro, decide incursionar en la producción de cine. Él le vio todo un potencial para contar historias, no solo para mostrar lo que ocurría en la vida diaria, sino para contar historias. Fue así como él, luego, desde su experiencia en el teatro, introdujo el cinematógrafo y comenzó a filmar piezas teatrales. Entonces, sus primeras películas eran obras de teatro filmadas, ¿sí? Y se llegó a un punto que abordamos en la siguiente filmina, que fue la decisión de, en este momento, hacer un cruce entre lo que se presenta en teatro a generar historias exclusivas, específicas o especialmente para contarse a través de este recurso, a través del cinematógrafo. Las piezas teatrales siguieron siendo una buena fuente para compartir historias, pero también comenzaron a escribirse historias pensadas específicamente para el cine, ¿sí? Y fue aquí cuando surgió la idea o la necesidad de un guionista, de alguien que generara esas historias, tomando en cuenta la naturaleza del recurso técnico. Y se escribía en dos versiones, ¿sí? La versión literaria, que era simplemente desarrollar la historia como tal, y luego la historia, el guión técnico, en el que ya se incluían todas las indicaciones que permitirían reproducir aquella historia ante la cámara y llevarlo a feliz término
contra una pantalla, proyectándolo contra una pantalla. A continuación, si nos permite, Ernesto, por favor, vamos hacia los campos de actividad de un guionista. Aunque hemos dicho que el guionista escribe para cine, radio, tele y estas opciones de ventanas relativamente recientes que subrayamos al principio, lo que aprende, lo que experimenta, lo que acumula como experiencia en el oficio, le sirve para moverse también en otros que no son propiamente el guionismo, ¿sí? Como escribir dramaturgia, explorar, experimentar, insisto, sin éxito garantizado, eso es otra cosa. Puede explorar en la literatura sin que sea necesariamente un escritor, ¿sí? Puede trabajar la narrativa para redes sociales. Ahora hay guionistas que ofrecen su servicio a youtubers, a influencers, que los contratan para que les armen sus bloques, sus propuestas, ¿sí? Incluso mientras que hay publicistas y mercadólogos que recurren a los copies para generar sus campañas, hay algunos que buscan la asesoría o el apoyo de los guionistas para desarrollar sus spots televisivos o algún cortometraje comercial para cine o lo que sea. Entonces, nuestras áreas de alcance, de ocupación, de cobertura profesional, por decirlo de algún modo, van mucho más allá todavía. Por favor, Ernesto, justamente vamos hacia los formatos en la siguiente filmina, que tiene que ver con esto que acabamos de hablar, con todo lo que podemos hacer. Hay quienes hablan de el guionista se apega a formatos y consigue expertise en uno u otro formato y nada más. Pero eso es bastante relativo porque primero tendríamos que pensar en bajo qué criterios se maneja el término formato. Hay muchas aplicaciones cuando trabajamos en y para los medios de esta palabra. Mientras que algunos la usan para referirnos al tipo de soporte en el cual se registran los sonidos y las imágenes. Antes eran cintas de beta, betacam, super beta, etcétera, o de 3/4 de pulgada, de media pulgada. Después fueron los documentos digitales en memorias, ahora en los discos duros. Entonces van cambiando y cada forma de documentar, de registrar y dejar ahí esa información es un formato, ¿sí? También podemos llamar formato a la proporción de una pantalla, ¿sí? Formato 3x3 o formato 3x4, etcétera. También llamamos formato a la manera en que le damos forma y estructura a un material, ya sea en serie, en telenovela, como unitario, como misceláneo, como un misceláneo especializado. Cada una de estas variantes es un formato. Entonces, si nos vamos a pegar a la idea de que un guionista se mueve sobre un formato y la palabra formato tiene esta amplitud, entonces pensemos que sí tenemos muchos campos de acción. El estado de las cosas, que es a lo que vamos a continuación, tiene que ver con a dónde hemos llegado a partir de este viaje por los distintos formatos, ¿sí? A partir también de que surgió y llegó la Internet, ¿sí? Este recurso que muchos tomaron como una forma de pronosticar el apocalipsis de los medios tradicionales. Pero pues recordemos que así como en su tiempo el surgimiento de la radio
fue motor para que se pensara en el fin de la prensa. Y el surgimiento de la televisión fue motor para que se pensara en el fin del cine y de la radio. Así está ocurriendo, o así ocurrió más bien, ya no, con Internet, pero afortunadamente, más que desplazar a los otros medios, resultó un aliado maravilloso para que esos medios encontraran distintas formas, nuevas vías para llegar al público en circunstancias distintas. Y si antes tenía que estar en casa para poder dedicar un tiempo a ver televisión, ahora puedo verla desde cualquier parte, gracias a mi computadora, gracias a mi teléfono móvil. ¿Sí? También desde donde ande puedo leer las noticias del día sin tener que comprar en físico un periódico que no podría leer mientras estoy, no sé, en mi oficina. Tal vez sería difícil por estar abriendo todo aquel bonche de papel, o abro el papel para poder leer, o me concentro en mi trabajo. Y así lee uno las noticias rápido en la pantalla y sigues en lo tuyo. O puedes tener dos ventanas y alternar. Vaya, la practicidad de estas versiones en línea han ayudado a que estos medios, al tener sus versiones al alcance por este medio, también mantenga la presencia y mantenga sus lectores, o incluso los incremente, igual que aumente el número de televidentes y demás. Entonces, Internet no ha venido a desplazar los medios tradicionales, sino a darles esta oportunidad de crecer, de adecuarse, de adaptarse, de evolucionar. Y de eso se trata. Lo mismo que debemos hacer nosotros si pretendemos movernos en los medios. Adecuarnos, adaptarnos, evolucionar a estos nuevos recursos, nuevos códigos, nuevos lenguajes. Por favor, Ernesto, la que sigue. En este estado de las cosas, a lo que sí hemos llegado es a una discusión muy, muy fuerte, muy, muy marcada sobre si la televisión tradicional está bajando la guardia. Que si por confiarse que al estar en Internet va a mantener sus seguidores, entonces ha diluido significativamente la calidad de sus contenidos. Desgraciadamente, en muchos casos así es. En muchos casos así es, pero se trata de aquellos que creen que por llegar a un mayor número de personas, ya no solo limitada por la cobertura de su señal, sino ahora completamente libre a través de la World Wide Web, ya se dan por seguros, por confiados, y justamente van perdiendo eso. Pero al contrario, es cuando más se deben preocupar por el contenido, porque hay más competencia que antes, mucha más competencia. Entonces, debemos, como medios, adaptarnos a las dinámicas de exposición, pensar en las necesidades e intereses del público, pensar en sus ritmos de vida, que ahora son diferentes. Para no ir más lejos, les cuento una anécdota, y justamente ha sido algo de lo que he estado platicando muy seguido últimamente con un par de colegas, que tiene que ver con las adaptaciones. Alguna vez alguien nos dijo, es que ya no hay talento entre los guionistas, es que ya no hay creatividad, ya no hay historias nuevas. ¿Cómo es eso que están haciendo tanto remake de películas? ¿Cómo es eso que están haciendo tanto remake de telenovelas? ¿Cómo es eso que están copiando ideas de formatos viejos? ¿Por qué no crean algo nuevo? Bueno, primero tenemos que bajar un poquito la atención a que los medios son también una empresa. Y como empresa necesitan vender sus productos para subsistir, para pagar a sus empleados, a sus creativos, a sus colaboradores. Y para tener esos ingresos necesitan contenidos que llamen la atención, que la gente pague por ellos, ya sea una suscripción, ya sea una descarga,
O ya sea, si uso la televisión abierta, pues aceptando que me abran cortes comerciales para que ellos obtengan sus ingresos de la venta del tiempo comercial. Sí, pero los medios necesitan subsistir. Y si a lo largo de la historia ya han tenido historias o formatos probados de éxito con la gente, ¿qué tiene de malo que los saquen del baúl, los desempolven y los presenten a los nuevos públicos? Están en todo su derecho y es legítimo. Eso sin dejar que estos nuevos públicos los van a recibir como nuevos porque los desconocen hasta el momento. Ojo con eso. Sí. Oye, pero si repiten, ¿no es mejor que repitan las novelas viejas o los programas viejos? Sí y no. Está bien que las repitan cuando se trata de clásicos intocables, como va a ocurrir dentro de poco con Gutierritos, una novela inolvidable con María Teresa Rivas y don Rafael Banquels, Mauricio Garcés. Es maravilloso recordar esos grandes clásicos, pero también las grandes audiencias de ahora van a verla como eso, como un clásico, pero van a ver actores y actrices que tal vez no conozcan. Van a escuchar que los personajes hablan de temas que probablemente ya no ubiquen, o que ocurran situaciones que resultan en la historia muy dramáticas, pero que ahora no son un tema de escándalo ni de preocupación. ¿Sí? Entonces, precisamente para jalar la atención de este público nuevo, con ideas nuevas, con formas de vida nuevas, con estilos y demás nuevos, valores incluso distintos, ¿sí? Se tiene que tropicalizar la historia. Es decir, renovarla, incorporar nueva información, ubicarla en lugares conocidos, con los actores y actrices que ustedes conozcan ahora, con una banda sonora, con música que ustedes conozcan, que les impacte más, que resulte llamativa. Entonces, esto, tropicalizar la historia, actualizar la historia, es, insisto, completamente válido y es lo que se hace. Oye, pero entonces, solo para eso, si la historia ya existe, entonces el guionista no hace gran cosa. No, al contrario, incluso yo podría decir que esto puede llegar a ser más exigente que generar una historia nueva, una historia original. Porque tienes que tomar la base, cuidar de no perder su esencia, cuidar de que no se pierda aquello que le dio peso en su estado inicial, incorporar lo nuevo, también sin que se pierda y sin que se distraiga lo demás, y dotarlo de este potencial para jalar a este público al que quiere llegar ahora como novedad. Puede pasar que estos productos reciban dos oleadas de público. El público que ya vio la versión inicial, la versión original, y que está interesado, aunque sea por mero morbo, de ver qué se hizo ahora para contar la historia, cómo se va a presentar. Y el público nuevo que va atraído por sus actores, su música o sus lugares, sus locaciones y demás. Y al final del día tenemos un público más amplio todavía, o al menos la posibilidad de ese público más amplio. Entonces, por favor, la próxima vez que piensen que los guionistas ya no son creativos ni tienen talento solo porque hay remakes, piensen en todas estas consideraciones. Porque yo creo que calificar a un guionista de remakes como poco talentoso y poco creativo es bastante injusto, muy, muy injusto. Bueno, retomando al asunto del estado de las cosas, yo creo que lo que está pasando por los medios en general y la televisión en particular, que es la que más discusión provoca porque todo mundo le achaca todo lo malo que nos pasa y no todo lo bueno que podría generar, que también es mucho,
¿sí? Es un llamado de alerta precisamente para poner más atención a los contenidos y retomar también la atención y la consideración a la importancia que tiene el público. Como público, no solo como consumidor que te va a dar rating para que puedas vender más caro tu tiempo comercial o tu suscripción. ¿Ok? Entonces, nada se está terminando, ningún medio se está extinguiendo, al contrario, pero de nosotros depende que la calidad regrese, que prevalezca, que no se diluya como ha estado pasando. En la siguiente filmina o en el siguiente grupo de filminas vamos a hablar aquí, bueno, esto ya lo abordé un poquito en lo que acabamos de decir, así es que nos podemos ir a las siguientes. Vamos a hablar de adaptaciones. Justo les decía hace un momento, por favor, adelante, que las adaptaciones, gracias a ellas, a muchos nos etiquetan como faltos de creatividad. A mí me dijeron que si no había tenido problemas para escribir Cantinflas con tanto que me exigió, me decían de manera sarcástica. Pues fíjense que sí me exigió y me exigió muchísimo, porque escribir una película biográfica, aunque se piense que será fácil, porque ya existe toda la documentación sobre el personaje que se va a semblantear, es todo un reto. Primero, porque tienes que hacer acopio de toda la información existente, revisarla, analizarla a detalle, definir el objetivo de tu película o de tu serie. ¿Con qué objetivo vas a presentar la biografía de tal o cual personaje? ¿Vas a mostrar su cara pública y su cara privada, o solo su cara pública, o solo la privada? ¿Pretendes mostrar un abordaje, un tratamiento escandaloso de su vida, o solo las cosas buenas que hizo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la línea a seguir? Porque de eso va a depender qué anécdotas vas a seleccionar para darle forma a tu historia. ¿Por qué seleccionar anécdotas? Primero, porque es imposible contar la vida completa en 1:30 o 2 horas. Y segundo, porque tienes que darle forma, ritmo, seguimiento a aquello que vas a contar para que puedas captar la atención, mantenerla y llevar al público hasta la parte más fuerte, más intensa, y que al llegar al final de la historia, pues se sientan contentos de haber ido a ver tu película o de haber conectado con tu serie. ¿Sí? Ya que tienes esto, ya que tienes esta consideración, además de que, perdón, el perro está ladrando allá abajo y se encajona el sonido en la escalera. Ya que tienes esta consideración, tienes que meterte a la idea de que el público al que vas a llegar va a estar dividido en dos partes, así como hablábamos de una división para los remakes. También para las películas biográficas o las series biográficas se divide en dos partes. El público que conoce perfectamente bien al personaje que vas a presentar y el público que no lo conoce. El que conoce bien al público al personaje que vas a presentar va a estar exigente de que hayas cuidado la información, de que no la distorsiones, de que la respetes. El público que no lo conoce va a estar confiado de que cubriste tu oficio, tu responsabilidad de investigar, y que podrá también confiar en que aquello que le estás presentando podrá incorporarse a su bagaje cultural, a su cultura general, y tal vez usarla tal vez usarla como parte de su cotidianidad, de sus referencias. Entonces, eso también es una muy, muy grande responsabilidad. También hay una responsabilidad que no comenté al principio, que es la de seleccionar al personaje que vas a semblantear.
¿Cómo seleccionar? No basta con que sea un personaje famoso, un personaje importante de la historia. No, no basta. Porque hay muchos personajes con una fama impresionante. Porque hay muchos personajes que dejaron un gran legado en la historia, pero que lo que hicieron para lograr esa fama o para dejar ese legado tal vez no embona, no representa una historia rica, una historia atractiva, apasionante, que llame la atención de la gente. Por eso no todas las películas biográficas tienen éxito, por eso no todas las series biográficas tienen éxito, porque depende más bien de lo que se cuenta y de cómo se cuenta, independientemente de quién se está contando. Hay historias de ficción, completa ficción, que no está basada en ningún personaje real, que sin embargo llegan a tener mayor atractivo para el público que las biográficas. Entonces, por eso digo que nos representa un reto sumamente importante. Volviendo a las adaptaciones, es lamentable cómo hay muchos guionistas talentosos, muy talentosos, que se retiran de la posibilidad de tener la experiencia de una adaptación, de hacer una adaptación, de adaptar un programa de televisión a versión cinematográfica, de adaptar una película a serie de televisión, de adaptar un cómic a telenovela o película de acción, de llevar una pieza teatral a su versión cine, de viajar por todo ese manejo de códigos y de recursos tan diferentes entre una ventana y otra para reformar, para darle una nueva forma de presentación del contenido. Sí, es toda una experiencia, es toda una vivencia y personalmente yo creo que te ayuda mucho a crecer y a tomar conciencia de tus alcances, de tus posibilidades como guionista. Si no es cerrarse en tu zona de comodidad, en tu zona de confort. No se vale decir que quienes hacen adaptaciones prostituyen el oficio. Lo he escuchado. No se vale. Que no quieras hacer adaptación o que no te guste hacer adaptación no minimiza la decisión de los demás. ¿Sí? Y para esto es que les señalo esto, se lo subrayo, es muy importante. Ustedes, si se piensan mover en este terreno, deberán tener esto presente porque será una invitación para que trabajen esta amplitud de acción que se espera con los nuevos guionistas, ¿sí? Los que ya estamos formados, adaptarnos a ello, y los que se están formando, que ya vayan con esa visión ampliada, ¿sí? Más adelante hablamos de las audiencias. Perdón, miren, aquí tenemos algunos ejemplos claros de adaptaciones que han tenido mucho éxito. Tal vez no el mismo que sus originales, pero mucho éxito. Son ejemplos en telenovelas. Ustedes vieron Los Ricos, no, tal vez ustedes no, pero sus papás vieron Los Ricos También Lloran. Más adelante se presentó María la del Barrio, que era una versión completamente diferente, con situaciones cómicas y demás. Y tuvo mucho éxito. Ustedes recuerdan, ¿no? María la del Barrio. Bodas de Odio fue una telenovela que tuvo mucho éxito en los 80. A principios del 2000 se produjo Amor Real, que también tuvo mucho éxito y es una versión de esa historia. Un poco después, hace algunos años apenas, se produjo Lo que la vida me robó, que contó la misma historia, pero en la actualidad. Esmeralda se ha filmado y se ha grabado infinidad de veces. La vimos con Lupita Ferrer, lo vimos con Leticia Calderón. Recientemente estuvo una versión en el Canal de las Estrellas. Se está filmando otra en Colombia en estos momentos, que creo que ya está saliendo en parte en Estados Unidos.
El derecho de nacer fue un éxito en radio, después en cine y ha tenido varias versiones televisivas. De Teresa ni hablar, incluyendo la versión que lanzó a la fama a Salma Hayek. Son historias exitosas, conocidas por todo y cada vez llaman la atención, cada vez. ¿Por qué? Porque recoge los valores del momento, las ideas del momento y las incorpora precisamente para ayudar a cumplir las funciones para las que buscamos estos contenidos, entretenernos, desahogarnos, divertirnos, despejarnos un rato. Que si son formativas también pueden ser formativas, porque a partir de lo que pasa a los personajes, de lo que dicen y de cómo reaccionan, tal vez nosotros podamos incorporar esas expresiones, esas reacciones para nuestra vida diaria. Y no me refiero a imitar a los personajes, me refiero a informarnos sobre los distintos recursos que podríamos tener para enfrentar determinadas situaciones. ¿Sí? En la siguiente filmina hay algunos ejemplos de cine. ¿Ustedes vieron El Rey León? Ok. También hemos tenido versiones al cine de Hamlet. Son lo mismo. Están basadas en el clásico teatral de William Shakespeare. De William Shakespeare también tuvimos Romeo y Julieta, que luego fue Amor sin barreras, el musical, en teatro y en cine. En México se produjo Amar te duele. Todas las telenovelas tienen un Romeo y Julieta. Titanic, simplemente, que ustedes habrán visto muchas veces, era un Romeo y Julieta en un transatlántico, pero eran estos dos jóvenes imposibilitados a concretar su amor por pertenecer a grupos sociales distintos. Romeo y Julieta eran dos familias enemigas, acá eran dos clases sociales diferentes, pero la esencia ahí está. Entonces, ¿por qué no adaptar? ¿Ok? El siguiente punto es, como les adelanté hace poco, la audiencia. Ningún medio que se precie de ser un medio consciente, responsable y respetuoso para la sociedad deja fuera pensar siempre en su público. Y retomo una idea importante, pensar en el público como individuos, como personas, como seres humanos y seres pensantes y sensibles, no solo como consumidores que te van a dar rating. En la medida en que nosotros como público percibimos esa consideración y ese respeto, podemos prestar o decidir prestar más atención a lo que se nos ofrece. Y cuando prestemos más atención a lo que se nos ofrece, más facilidad habrá o más factible será que nos conectemos con el contenido y que le demos seguimiento con la correspondiente ganancia para el medio. Entonces miren cómo el respetar al público te puede traer ganancias sin que sea la ganancia lo primero en lo que pienses. ¿Sí? Es vital ver a este público pensando en sus características generales, pero también las culturales, las educativas, las económicas, sus gustos, las necesidades emocionales o intelectuales del momento. No son las mismas necesidades que hemos tenido en este año de encierro por la pandemia que las que teníamos antes. Incluso nuestro interés en ciertos temas cambia dependiendo las situaciones por las que vamos viviendo. Cambia según las edades por las que vamos pasando. Entonces, todas esas consideraciones marcan las líneas a seguir para tomar decisiones sobre los contenidos que vamos a ofrecer. Por favor, Ernesto, la siguiente. Estos medios, ¿sí?, también deben de ser tomados en cuenta por quienes trabajamos por y para ellos. Yo quiero trabajar para televisión. Ah, sí, vas a escribir para tele. ¿Qué sabes de la tele? Yo quiero trabajar para cine. Quiero que mi historia esté en una película. Sí, pero ¿qué sabes de cine? Nada, pero sé escribir guiones de cine. Sabrás de formatos. Tendrás la inventiva, tendrás la capacidad creativa para darle forma a una historia. Pero estás a medias.
tienes que investigar la naturaleza y las realidades de los medios para los que vas a trabajar, empaparte de ellos, incluso de su historia, cómo surgieron, cómo han ido evolucionando, cuáles han sido las pautas que se han seguido respecto a sus líneas de producción y a los criterios para ofertar determinados contenidos. ¿Sí? Estudia guiones, documentos relacionados con de ese medio en particular. Piensa en cómo se mueven los recursos de ese medio hacia el fomento de la escritura de materiales para su producción. Porque entre más informado estés al respecto, mejor podrás desempeñar tu trabajo como guionista. Para no ir muy lejos y no alargar mucho este punto, podría decir que conforme tú conozcas al medio, podrás, desde que desarrollas tu guión, pensar en la viabilidad de producción del mismo. Así, sabiendo hasta dónde la estación de televisión o la plataforma o la casa productora podría estirar o no los recursos para que tu proyecto se produzca, ya estarás entregando justamente eso, un documento de guión viable para producir. Pero si entregas uno con necesidad de 20,000 extras, de 50,000 coches, de 20 elefantes en fila, de viajes por todo el mundo y de explosiones y demás, y la casa productora es nueva, está empezando, desde ahí tú ya sabes que será imposible, que te van a cerrar la puerta en la cara y te van a dar las gracias. O te lo van a tomar, pero lo van a guardar a ver cuándo se puede y te vas a quedar esperando, incluso sin la posibilidad de venderlo más y mejor por otro lado. Pues, ya nada más por eso, díganme si no es importante conocer aquel medio para el que vamos a trabajar. Ahora, más adelante, la crítica. Poner atención al público, poner atención a los medios, poner atención a nuestro oficio, pero poner también atención a las reacciones que lo que nosotros hagamos pueda desatar. En alguna filmina antes yo les comentaba que es importante estar abiertos a la autocrítica, pero también a la crítica externa. Hay historias por decenas de casos de guiones que estuvieron recorriendo infinidad de oficinas de productores que los rechazaban, se burlaban de ellos, los minimizaban y demás. Y sus guionistas no dejaron de confiar, no dejaron sus esperanzas y siguieron ofertándolo hasta que alguien les tuvo pues fe, les tuvo esa confianza que estaban buscando también de parte de otros y no solo en la propia. ¿Sí? Gracias a eso, guiones como, no sé, Casablanca, que recorrió 8 o 9 casas productoras antes de ser producido, se convirtieron en un clásico de la historia del cine mundial, ¿sí? De la historia del cine. Igual Ciudadano Kane. Igual las versiones cinematográficas de Harry Potter, que muchos decían, sí, está la versión literaria, pero nadie la va a querer ver en el cine. La gente ya está casada con la versión en texto. Pues miren, en lo que se convirtió. Entonces, el asunto es saber de dónde viene y cómo manejar la crítica. En este apartado, precisamente, ya que hablamos de crítica, quisiera hacer una invitación, no un llamado, sino una invitación a pensar en la crítica siempre de manera constructiva y a tomarla también siempre de quien venga, nunca tomárselas a lo personal. Si te destrozan tu trabajo, ok, perfecto, gracias por tu comentario, qué bueno que lo pudiste leer, me sigo. ¿Sí? Finalmente es la opinión de una persona.
como también será opinión de una persona que no lo acepten, pero luego vendrá la de muchas personas. Y es aquí donde luego entra el juego de los críticos. Hay críticos gastronómicos, críticos teatrales, críticos cinematográficos y demás. A nosotros nos interesan los cinematográficos. Desgraciadamente, ahora con la amplitud de opciones que Internet nos ofrece, ya todo mundo es crítico de cine. Y se dice crítico de cine, sin serlo. Porque una cosa es comentar la película, decir si te gustó o no, y otra es hacer crítica cinematográfica. No es lo mismo el comentario de tu vecino o el comentario de tu compañero de escuela al comentario de alguien que hace análisis de aquel material que está criticando. Porque crítica no es destrozar el trabajo. Crítica, al menos a como la usamos en este punto, es analizar el trabajo y compartir con nuestros receptores cuáles son sus aspectos positivos, acertados, buenos, y cuáles son los que no se adaptan a los criterios o las convenciones de producción de un material como ese. Y que al final del día sea el público el que decida, luego de leer tu información, si verá o no verá la película. Ya decir, vayan a verla o no la vayan a ver, eso es demasiado pretencioso y habla de un crítico que está como desfasado y está quitándole al público la capacidad pensante y de tomar las decisiones al respecto. Yo te informo, tú decides. Si no, ¿de qué sirve que te informes? Si de todas maneras voy a pretender que hagas lo que yo te estoy ordenando. Eso no está bien, ¿sí? En la siguiente filmina hablamos de justamente eso, de cómo la crítica no es destrozar, es analizar. Cómo la labor de un crítico formal implica conocer las distintas áreas de producción de una película, incluso historia de cine, y poder hacer una decantación de variables, las de calidad y las de poca calidad y las de nula calidad, para entonces poderte avisar de cómo está trabajado el contenido para que tú decidas. Y hay dos tipos de crítica. En la siguiente filmina vemos que hay críticas académicas y críticas periodísticas. Las periodísticas son las que vemos por todos lados, en televisión, en prensa, que escuchamos en radio, que vemos en internet, y se limitan a decirte de qué trata la película, quiénes actúan, quién dirige, si les gustó o no les gustó, y si acaso algún comentario para redondear. Pero las críticas académicas son las que van firmadas por investigadores, por estudiosos y que hacen toda esta radiografía. Va regularmente a medios especializados. Las dos pueden ser buenas porque finalmente nosotros vamos a decidir con cuáles nos quedamos y cuáles seguimos, pero no perdamos de vista que las periodísticas están más orientadas a compartir, a presumir, a informar superficialmente, vagamente, y en muchos casos incluso a vender la película, a servir como línea publicitaria de la película, mientras que la académica es más de estudio, ¿sí? En cuanto a las periodísticas, incluso las casas de producción de pronto invitan a periodistas de todo el mundo a los llamados junkets. Me tocó ir en algún momento a muchos de ellos y te llevan a cierta ciudad, concentran a periodistas de todo el mundo, hacen una fiesta fastuosa, vas a la premier en un cine lujosísimo con todas las estrellas invitadas y es todo un... Pero te atienden también, te tratan también, te traen en bandeja de plata, que luego si tu ética, si tu responsabilidad no está
bien segura de a qué vas, puedes caer en el juego de, caray, ¿ahora qué hago? Aunque no me gustó nada, voy a tener que decir que es una maravilla. Entonces, eso no está bien. No digo que quienes van a los junkets no tengan ética, nada de eso, por favor, no estoy diciendo eso. Pero sí hay muchos que van a los junkets y si les gusta, analizan todo lo positivo de la película y si no les gusta, también lo dicen, ¿sí? No sienten el compromiso de hablar bien solo por hablar bien. Y luego resulta que precisamente por eso lo siguen invitando, porque son netos, ¿sí? Porque no hay un elogio fácil, barato. Hay profesionalismo, ¿ok? Entonces, también es importante en la siguiente filmina que abordemos esto, que ya es casi para terminar. Oye, ya así como no hay historias nuevas, tampoco hay temas nuevos, dicen muchos. ¿De qué voy a escribir? ¿A qué me puedo concentrar ahora que me decida ser guionista? Si ya no hay temas nuevos. No, perdón. Vamos por partes. Efectivamente, no hay temas nuevos. Ya todo está dicho, ya todo está contado. El tema que ustedes digan, que refieran, el que quieran, alguien más les podrá decir, ya se filmó esto, ya se produjo esto, ya se hizo esto. Incluso virus, que están tan de moda ahora. Oye, la pandemia, vamos a producir una película sobre la pandemia. Perdóname, pero hay 20,000 virus, contagion, outbreak. Hay muchísimas sobre pandemias. Entonces, ¿dónde está tu novedad? ¿Sí? Lo que marca la novedad es tu óptica, tu capacidad para contar la historia, tu manera, tu enfoque, tu estilo. Y esa es la diferencia entre tema y temática. Tema es lo que vas a contar y temática es cómo lo vas a contar. ¿Sí? El valor del concepto es importante, pero el valor del tratamiento que le vas a dar lo es aún más. Ideas pequeñas pueden crecer mucho con el tratamiento. Ideas enormes pueden demeritar si no las tratas bien, si no las manejas, si no las abordas adecuadamente y se te pierden en el proceso. Claro que si tienes una muy buena idea y un muy buen tratamiento, mucho mejor todavía. ¿Sí? Hay que evitar las tendencias del mercado. Alguna ocasión me llamaron para invitarme a participar en una serie de tele y me decían, es que quiero que nuestra historia se desarrolle como las series de Netflix. Y yo, a ver, espérame. ¿Tú te has metido a Netflix? Que las series que estén en Netflix de pronto coinciden en que hay muchas que logran un gran éxito, no quiere decir que todas las series de Netflix valgan la pena. ¿Sí? Si tú me dices, como las series de Netflix, no me estás ayudando en nada para ver qué es lo que tú necesitas o esperas, porque hay variedad de géneros dentro de esa parrilla de opciones de las series. Hay series muy buenas, hay series muy malas. ¿Sí? Entonces, hay una tendencia en el mercado por formatos, por manera de contar las cosas, por empezar por el final y terminar por el principio, o por irnos en flashbacks y ir y volver para marear al espectador y obligarlo, a que esté atento si no se le pierde, etcétera, etcétera. Oye, espera. No busques la tendencia del mercado, busca lo conveniente para que aquello que pretendes, aquel objetivo que te has trazado con tu producción se concrete y llegue al público que esperas. Olvídate de los demás. Si tuvieron éxito, qué bueno. Si no tuvieron, qué mal. Piensa en tu proyecto, porque si te basas en lo otro, vas a perder identidad y no vas a lograr más que una serie más del montón. ¿Sí? Un consejo que siempre se le da a los guionistas en algunas escuelas o talleres es: escribe sobre lo que conoces.
porque de esa manera podrás desarrollarte más y mejor. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque escribir sobre lo que conocemos nos limita, nos encierra en una esfera. Si te proponen escribir de física cuántica y no sabes de física cuántica, no rechaces el proyecto. Ponte a investigar, lee todo lo que puedas, infórmate por todas las vías posibles. Y así, además de que no vas a perder el proyecto, habrás ampliado tu cultura general y te habrás dado cuenta de que tus alcances van más allá de solamente el ABC que conoces. ¿Sí? Entonces, escribe lo que conoces, no lo tomen en cuenta. O si lo quieren tomar en cuenta, entonces agréguenle, escribe lo que conoces y si hay algo que no conozcas, investígalo para que sí lo conozcas y entonces escribas de él. ¿Sí? Finalmente, en la última filmina o el último paquete, que son 3, tenemos esto que es el coco de todos, de escritores, dramaturgos y guionistas, el bloqueo, la página en blanco, la idea atorada. Si no te funciona dejar eso pendiente y salir a divertirte o a caminar, a hacer deporte, a ver televisión o simplemente contemplar el paisaje o conversar con alguien más, porque te urge avanzar, entonces, en vez de solo quedarte ahí esperando a ver a qué hora te fluye la idea, que tampoco te va a ayudar mucho a avanzar, ¿sí? Y al contrario, te vas a seguir frustrando cada vez más y más y más y va a ser peor. Entonces, pregúntate, yo ya sé lo que quiero que pase, no he decidido cómo va a pasar, no se me ha ocurrido cómo va a pasar, pero ya sé lo que quiero que pase. Ok, entonces ahora voy a pensar en qué es lo que quiero que no pase. Entonces, mientras estás pensando en todo aquello que esperas que no le ocurra a tu personaje, eventualmente tendrás tu momento eureka, este destello que igual te permitirá avanzar. Y si ni así puedes, entonces vete para situaciones posteriores, a escenas más adelante, o ponte a revisar escenas previas. Sáltate ese bache. Tarde o temprano, entonces, lo anterior o lo que sigue te va a conectar con el puente que necesitas para completar esa parte. ¿Sí? También está la idea sobre lo que es perder el tiempo en esta filmina que sigue. No se pierde el tiempo en ningún trabajo. Ningún trabajo que hagas es pérdida de tiempo. Quédatelo, regístralo, tómalo como aprendizaje, como experiencia, como inversión de esfuerzo, de tiempo justamente, no pérdida, sino inversión y a veces de recursos. Si lo que vamos haciendo y no nos funciona lo vemos como pérdida, nosotros mismos nos vamos a estar construyendo todo un perfil de frustración a grado de que todo lo que nos salga mal o no nos salga perfecto nos va a agobiar más y más. Y en ese estado de agobio no podemos hacer bien otras cosas. ¿Okay? ¿Qué sigue después? O más bien, ¿qué sigue de esto? Es en la filmina siguiente una clave. Volver a empezar. Ya que terminas tu guión, ya que lo entregas, vuelves a empezar. Esto es lo rico de esto. Es lo rico de ser guionista, es lo divertido, es lo apasionante, que cada proyecto es distinto. Cada vez que terminas uno, empiezas de nuevo con otro, y empiezas de nuevo con otro y con otro. Historias nuevas, personajes nuevos, ritmos nuevos, pasiones nuevas. ¿Sí? Y precisamente por este volver a empezar continuo, tenemos que asumir
la responsabilidad de estar en constante formación, de estar preparándonos continuamente. Talleres, conferencias, seminarios, clínicas, asesorías, todo lo posible. Y como señalamos ya, leer, leer, leer y escribir, escribir y escribir. Les dejo en la filmina siguiente, por si gustan tomar nota, mis contactos. Estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier duda que quede fuera de esta sesión, que surja después, a la orden. Ahí está mi Twitter, Instagram, correo electrónico. Está como me encuentran en IMDb y el sitio de mi representante, que es Palomera Group. Entonces, ya nada más una última filmina, es la que sigue, que es para agradecer a la Universidad Metropolitana de Monterrey, a el maestro Hernán, a Ernesto, que nos está apoyando en esta sesión, en la parte técnica, y por supuesto a todos ustedes. Viene un espacio dedicado a preguntas, si es que hay alguna por ahí. Entonces vamos a ver qué nos cuenta el maestro Hernán, que viene de regreso para mediar con todos ustedes. Pues de verdad que me siento súper contento, muy agradecido, Eduí. Abrimos espacio para alguna pregunta que tenga alguno de nuestros estudiantes, alguno de nuestros maestros que nos acompaña. Me encantaría, aquel que así lo desee, pues que pueda abrir su cámara, su micrófono y hacer la pregunta abiertamente a Eduí Tijerina. Tenemos por aquí alguna pregunta también por el chat que ahorita vamos a compartirte, pero quisiera ver si en este momento hay alguien que quiera participar aquí de manera en vivo y a todo color, como dicen en la televisión, ¿no? Es que son comunicólogos, los tienes que disculpar, son un poco tímidos. Bueno, también hay que pensar que comunicólogo no necesariamente es comunicador, entonces es correcto. Es otra cosa. Ya tenemos aquí a Netzi Montserrat García, que quiere hacer su pregunta. Adelante, Netzi, por favor. Te escuchamos. Hola, antes que nada, buenas noches. Ya buenas noches, Netzi. La cámara. Ah, ok. La pregunta que tengo es, cuando uno es guionista, ¿cómo puedes adaptar de una forma que esté bien? Porque pues supongo que si estás adaptando de un libro, hay cosas que va a ser muy difícil adaptar a una película, porque pues los libros no tienen presupuesto y las películas sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso junto con el director y el productor de adaptar una historia, pero tratar de mantener su esencia sin que se nos caiga encima el presupuesto y las personas que están siguiendo la historia? ¿Cómo es ese proceso de seguir manteniendo la esencia sin renunciar pues a lo que estamos metidos? Okay. Bueno, de entrada lo que hace la casa productora es estudiar las posibilidades de historias para llevar a la pantalla, y desde esa misma revisión de opciones pues se contempla cuáles podrían o no ser viables, ¿sí? Ya de ahí, entonces, se toman aquellas que podrían o que consideran que también representarían un mayor potencial de éxito para que, aun cuando decidan hacerse de recursos por distintas vías o invertir los que ya tienen, aumente la posibilidad de recuperación una vez que esto llegue a pantalla, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a la labor del guionista, pues tendríamos que sentarnos a leer el libro, no una vez, no dos veces, es decenas de veces, decantar todo, hacer tu listado de personajes, hacer tu listado de situaciones, tu listado de lugares, tener juntas de producción para pensar en cómo se quiere presentar la historia en cuanto a orientación de mensajes, valores, ¿sí? Imagen a compartir con la gente, ¿sí? Si la vas a contar en esencia como está ahí, o vas a tomar la historia
con algunos de sus personajes para hacer una adaptación libre, porque también está esto, hacer una adaptación directa y contarlo tal cual, o al menos sin perder tu unidad de tiempo, tu unidad de espacio, tu unidad de acción, ni los perfiles de los personajes centrales, o de una manera abierta que te permita jugar más con el tema de los recursos. Si escoges la primera, entonces habrá que ver si la historia es de época, si la historia está ubicada en la actualidad o si es futurista, que eso ya de por sí, de época o futurista, ya te implica la idea de que serán muchos gastos adicionales, muchos en ambientación, en escenografía, en vestuario, en efectos y demás. Entonces, de este análisis, de esta radiografía de tu historia, entonces tú vas haciendo tu síntesis de trama. Es decir, ¿cuáles son los momentos clave, medulares de esta historia? ¿Cuál es la columna vertebral y cuáles son las situaciones de apoyo o complementarias para esa historia central? ¿Sí? Esas historias complementarias, ¿qué tan prescindibles son? ¿O qué tanto las puedo recortar? Si las recorto o si las quito, dejando la idea central, ya estoy aumentando esa posibilidad de producción de la que hablaba. Y así hasta ir cerrando, cerrando, cerrando y contar no todo el libro. No se puede contar todo el libro en una película, pero sí la esencia del libro. Entonces aquí enfrentamos dos productos distintos que lees el libro y te gustó, cuando salga la película la vas a ver. O al revés, ves la película, te gustó, si te topas el libro en la librería lo vas a querer leer. Y no se excluye, se complementa, ¿sí? Te vas a topar con un público que siempre piense, o la mayoría de las veces piense, que el libro es mucho mejor que la película. ¿Sí? Esa película no sirve, no tiene nada que ver con el libro, no es lo que yo esperaba, nunca va a ser lo que tú esperabas, porque cuando leíste el libro, tu imaginación jugó mucho, como decíamos casi al principio. Entonces, la interpretación de aquella información en las páginas del libro dependió mucho de tu estado de ánimo emocional y de tus experiencias personales. Y esas no las tiene nadie más que tú. Entonces tú vas a esperar ver en pantalla lo que imaginaste, ¿sí? Lo que pasó por tu cabeza cuando leíste el libro, y eso es imposible. Vas a ver en pantalla lo que pasó por la cabeza del guionista, del director, del diseñador de escenografía, del de vestuario, de los propios actores, y vas a ver una versión del libro. Nunca esperes ver lo mismo. Entonces, si hemos hablado en varios momentos de injusticias, ¿sí? Esta es una de las que nos encontramos al hablar de las adaptaciones. No juzgues una película en relación al libro. El libro es uno, la película es otra, empezando porque manejan códigos muy diferentes. Pues así más o menos a grandes rasgos. Tengo por ahí un par de documentos sobre cómo adaptar una novela a audiovisual, sea para televisión o sea para cine. Si luego me mandas un correo, por favor, y me recuerdas, con mucho gusto, y si te interesa, por supuesto, te los mando y te los comparto. Claro, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Netsi, por tu pregunta y tu participación. Si nos queda tiempo, Eduí, para una pregunta más, tenemos aquí a Ángel Daniel Palacios, que también quiere plantear una pregunta. Adelante, Ángel, por favor. Te escuchamos, te vemos si te es posible. Claro. Me voy. ¿Allá me veo? Listo, te vemos. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes. Buenas. Primeramente, pues me gustó mucho su conferencia, me sacó de muchas dudas, sobre todo en la parte de los bloqueos, que es algo que me pasa mucho. Qué bueno. Y mi pregunta va relacionada en torno a, pues yo soy alguien joven y quizás no conozco a muchas personas del medio. ¿Usted cómo hizo al principio, cuando era más joven o cuando era estudiante, cuando quizás no conocía a mucha gente, para incursionar en este mundillo? Ok. Bueno,
El asunto aquí es como decía aquella campaña de televisión en la que un personaje iba a tocar puertas buscando un trabajo y decía, ¿cómo me pides experiencia si nadie me ha dado el trabajo? ¿Sí? Entonces, una clave aquí es que tú armes tu propia experiencia. ¿A qué me refiero? En el asunto de los guiones, muy en específico, si tú vas a solicitar un trabajo en un medio de producción audiovisual, en el área de guiones, pues lo primero que te van a pedir es que muestres lo que has hecho, lo que has escrito, al menos unas escenas para ver tu estilo, tu capacidad en el manejo de formatos o de construir diálogos, etcétera. Oye, pero si no me han contratado antes, ¿cómo te voy a mostrar guiones? Bueno, escríbelos tú por tu cuenta, ¿sí? A eso se le llama escribir en spec o escribir en especulativo. Es decir, desarrollar guiones por nuestra propia cuenta, sin que nadie nos lo pida, sin que nos lo vayan a pagar y sin que tengamos siquiera una posibilidad inmediata de que nos lo compren. Es por el solo gusto de construirnos esa experiencia. Desarrollo mi guión y exploro en qué géneros me siento más a gusto o más capaz, aunque lo ideal sería explorar lo más posible, ¿sí? Si voy más hacia escribir largometrajes o cortometrajes que tienen exigencias diferentes, o prefiero irme por la televisión, programas unitarios, estudiar sobre esos formatos para poderlo hacer y escribir por tu cuenta. Y entonces ve acumulando distintos guiones, ¿sí? Incluso luego regresa y reescríbelos, vuélvelos a leer. Conforme pasa el tiempo, aquellos guiones que dejaste guardados en tu cajón, tú regresas y los vas a ver con otra óptica y le vas a encontrar áreas de oportunidad y los vas a ir puliendo. Esas pueden ser eventualmente tus cartas, tus tarjetas de presentación. Entonces, una vez que logres entrar a un espacio de trabajo en el que puedas sacarle partido a esa capacidad o interés tuyo, adelante. Pero si no encuentras esa oportunidad y puedes entrar, aunque sea a sacar copias, ¿sí? O a repartir llamados, a lo que sea, acéptalo. Es más fácil moverte ya desde dentro que desde fuera. Nadie entra a una empresa siendo el presidente del área corporativa, ¿sí? Entonces, pero es más fácil que los que estén dentro puedan buscar oportunidad de subir que desde fuera, ¿me explico? Entonces, eso es importante. Yo, el primer trabajo que tuve en medios fue como servicio social y becario en Canal 8 de Senpae, que es ahora donde está TV Azteca en Monterrey. Yo escribía guiones para mantener mi beca en la universidad para un programa que se llamaba Ciencia y Cultura. Ahí fue donde aprendí a hacer guiones, de la mano de Luis Martín y Gerardo Garza Fausti, grandes maestros que probablemente han escuchado de ellos. Y de ahí pasé a lo que ahora es Televisa Monterrey, que era Canal 3 de Monterrey, una televisora independiente. Y luego Canal 2 y luego ahora Televisa Monterrey. Y de ahí me fui a Siempre en Domingo a Ciudad de México y luego se abrieron las puertas de escribir para cine y se fue. Pero te digo, ya estando dentro, amplías tu red de contactos, amplías tu conocimiento sobre el campo, ¿sí? Y desarrollas, si me permiten decirlo, algún colmillo para irte moviendo, ¿no? Entonces, perdón que hable de mi caso, pero es lo que tengo inmediato para referir, pero yo creo que así, construyendo tu propia experiencia y no dejar de tocar puertas. Si te dicen que no, ok, en algún lado habrá donde se diga un sí y ahí lo vas a aprovechar al máximo. No esperar que te llegue la oportunidad para prepararte. Mejor, como dicen, prepárate para cuando te llegue, que la aproveches lo mejor posible.
Así es. No sé si Ángel queda la respuesta ahí para ti. Sí, sí, me hace sentido eso de comenzar a trabajar por uno mismo. Sí, muchas gracias por responder. Ok, con gusto. Yo aquí quiero aprovechar el momento y el ejemplo que nos das de tu vida y de tu experiencia personal. Y como decías hace un rato, voy a tropicalizar la historia. Hay dos alumnos, uno de ellos en su nombre que trabaja él ya como un conductor de un programa, Gerardo y Lisbeth Reyes. Estos chicos comenzaron aquí en su primer tetramestre en nuestra estación de radio por internet. Empezaron el programa que llamaron La Recarga Juvenil, como un proyecto escolar, con un proyecto de la materia de radio, que tenían ellos que desarrollar un guión y tenían que desarrollar su programa. Y fue creciendo y fue creciendo. Y bueno, ahora tienen el programa ahí en TV Azteca precisamente. Tienen una versión también de La Recarga Juvenil en la estación de FM, creo que es 91.3 o por ahí. Luego se los comparto. Pero lo que ahorita nos estaba explicando Dui, a mí me hace todo sentido de la práctica y de que aquí en la facultad puedes practicar desde el principio de tu primer tetramestre haciendo productos audiovisuales que van a ser ese bagaje, esa experiencia, que el día de mañana cuando te pregunten en alguna estación, oye, ¿y tú qué sabes hacer? Bueno, pues mira, ya he participado aquí en estos programas de radio, he hecho este guión, he hecho esta práctica, etcétera, y eso te va a servir sin duda alguna. Y para mí la experiencia real ahí está, y cito a ellos dos, que es un caso reciente, pero así como ellos hay de verdad cientos de alumnos que han tenido mucho éxito gracias a la práctica, al buen desempeño, al estar trabajando constantemente, y aprovechar a nuestros invitados, como el caso de Duit Tijerina, que desde San Antonio, Texas, nos acompaña el día de hoy. Estamos súper agradecidos con tu presencia. Sabemos que tienes un montón de trabajo. Además, veía por ahí en tus redes sociales que vas a estar muy pronto en Chicago. Cuéntanos, ¿qué va a pasar allá? Cuéntanos. Sí, bueno, por tercer año consecutivo voy como presidente del jurado del Aladero International Short Film Festival, que se llevará a cabo en septiembre en Chicago. Y en octubre voy al Alder International Short Film Festival, también en Chicago, igual como presidente del jurado. Entonces estoy ya en plena etapa de revisión de proyectos, de visionado, le llamamos, de proyectos para ir evaluando, y cuando me reúna con mis compañeros del jurado, pues tener ya todas las referencias de calidad, de aciertos y no aciertos de cada producto, para tratar de hacer la mejor selección en cada categoría. Y pues bueno, también acabo de entregar un guión de largometraje para una película que se filmará a finales de octubre en Monterrey, precisamente en la zona de Bosques, allá por la sierra. Es un thriller psicológico que estará rodándose allá, dirigida por Sinue Benavides, que es un director regiomontano que ha tenido una presencia internacional muy, muy fuerte en festivales, incluyendo en Cannes con sus cortometrajes, y esta es su primer película larga. Y también, como decía el maestro Hernán al principio, terminando una pieza teatral y tres series de televisión. Una de ellas justamente es justamente una adaptación de una novela. Es esta novela, no puedo decir de momento cuál todavía, pero esta novela será llevada a serie de televisión en 13 episodios. 27 capítulos serán traducidos a 13 episodios. Entonces vamos a ver qué tal nos queda. No, pues seguramente que va a ser algo genial, como todo el trabajo que tú desarrollas. Yo quiero destacar también un punto que es bien importante para nuestros alumnos, es la humildad de nuestro invitado del día de hoy. De verdad que es un grande, que es una persona que ha tenido un camino y un recorrido impresionante, y estamos seguros que va a llegar todavía más alto. Pero el ser regio,
de aquí de Monterrey y súper contento de estar con nosotros y esta humildad para regalarnos este tiempo. De verdad que estoy súper agradecido contigo, Edwí, de brindarnos este tiempo. Y yo me voy a quedar con algo, una anécdota personal que les quiero compartir ahora, que tuve el gusto. Estaba por publicar en nuestras redes sociales el post en donde íbamos a invitar a todos ustedes para asistir a esta plática, a este masterclass, y tuve el honor de que me corrigiera el post, ni nada más ni nada menos que el maestro Edwí Tijerina. Yo se lo mandé, le dije, oye, vamos a postear esto, ¿cómo ves? Dice, déjame, te le pongo aquí unas comas, unos acentos, y dije, qué honor, o sea, imagínate que me esté corrigiendo en este momento. De verdad que eso se queda para mí en la historia, porque tenerte con esta cercanía, con esta amabilidad que siempre te ha caracterizado, es un súper gusto siempre. Al contrario, maestro Hernán, gracias por la invitación y pues a todos los participantes de esta sesión y quienes la vean después en línea, muchísimas gracias por su atención y espero de verdad que lo que hemos tratado de compartir con claridad les resulte útil, les haya resultado de interés. Y pues aquí estoy a la orden. Pues muchísimas gracias, Edwí. Es un gusto volver a estar con ustedes en una edición más de Hazlo Visible. Despedimos a nuestro invitado del día de hoy, Edwí Tijerina, desde San Antonio, Texas. Y próximamente vamos a ver esta versión en nuestro canal de YouTube. Por ahí vamos a compartir la liga para que todos los que no pudieron conectarse porque hoy hubo un poco de lluvia, pues lo puedan hacer y sigamos aquí adelante. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y síganse cuidando.